el contexto en el que se puede presentar un incidente de múltiples víctimas es muy variado. Quizá los accidentes de tráfico sean los que se producen en un contexto más conocido para nosotros. Para su gestión y atención sanitaria nos hemos formado y tenemos protocolos específicos que hemos ensayado en múltiples ocasiones, por lo que podríamos asegurar que estamos preparados para dar una respuesta eficaz a este tipo de incidentes. Acontecimientos recientes que seguramente están en la cabeza de todos nosotros nos deben hacer plantearnos, como decía el doctor Álvarez Leiva, si nosotros y nuestros servicios estamos preparados para otro tipo de contextos IMV más complejos, como los causados por terrorismo, bioterrorismo, incidentes químicos o biológicos. Estos nuevos escenarios precisan de la elaboración de procedimientos específicos, formación de los profesionales y de un ensayo y validación periódica de dichos protocolos a través de ejercicios de entrenamiento. Y de todo ello nos van a hablar los ponentes que hoy les voy a presentar a continuación. En primer lugar, tenemos a Antonio Pérez Alonso, es enfermero coordinador en el SUMA 112 de la Comunidad de Madrid. Además, es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos del Departamento de Medicina y Enfermería y pertenece al grupo de trabajo de enfermeros coordinadores de urgencias y emergencias de SEMES. Aparte, tiene un máster en estudio y tratamiento del dolor, experto universitario en urgencias y emergencias y experto universitario en cuidados críticos. Ha sido enfermero en diversos incidentes de múltiples víctimas en Madrid, como el 11M o el accidente de Spanair, y en misiones internacionales. Y nos va a hablar de la transformación del Centro Coordinador de Emergencias en un incidente de múltiples víctimas. A continuación tendremos a Alberto Anguera Puerto, que es coordinador de operaciones de la Unidad de Intervención y Soporte del SEM de Cataluña. Tiene un currículum largo y variado. Ha sido auxiliar de enfermería, guardia urbana de Barcelona, supervisor del Parque Móvil Profesional de Cruz Roja Barcelona, técnico asistencial de unidades de soporte vital avanzado médico, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos va a hablar de la seguridad de los servicios de emergencias médicas en situaciones de combate urbano. Y en último lugar tenemos a José Ortega Oliva, es técnico de emergencias sanitarias de la empresa pública de emergencias sanitarias del 061 en Sevilla. Es asesor para las cualificaciones profesionales del Servicio Público de Empleo Estatal y el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, formado en el sistema de comando de incidentes, formado en operaciones con materias peligrosas, instructor en intervención en situaciones con materias peligrosas y presidente de IDENTIF, que es una asociación sin ánimo de lucro dedicada a la investigación, asesoramiento y formación en emergencias y que nos va a hablar de los incidentes químicos o biológicos, bioterrorismo y riesgos tecnológicos. Sin más espera, damos paso a la primera comunicación. Bueno, muy buenos días. ¿Se me oye? Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la organización y en especial al doctor Ayuso el haberme invitado a esta primera, que espero de muchas jornadas internacionales de incidentes de múltiples víctimas, y en el que, bueno, vengo a hablaros de algo diferente. Diferente en el sentido en el que cuando hablamos de un incidente de múltiples víctimas, la cabeza se nos suele ir a la asistencia prehospitalaria o muchas veces a la asistencia hospitalaria, pero nos olvidamos de esa cara un tanto oculta, que es el trabajo que se hace desde los centros de coordinación para conseguir que todo funcione de forma adecuada. Como bien os digo, estas son las imágenes que nos suelen venir a la cabeza, ¿no? Algunas de incidentes que todos conocemos, ¿no? Como la asistencia en los atentados recientes de París, ¿no? Asistencia en atentados como los sucedidos en Boston hace un tiempo en el seno de una carrera, ¿no? de un maratón y que causaron gran cantidad de víctimas, etcétera, ¿no? Otras un poco más recientes. Y yo vengo, como bien os digo, a hablaros de esto, a hablaros de lo que hacemos en los lugares desde los cuales decidimos qué tipo de asistencia podemos proporcionar a las víctimas que se encuentran en ese incidente de múltiples víctimas. A este personal que trabaja delante de ordenadores, delante de pantallas, delante de mapas, de cartografía y que no se nos ve haciendo asistencia directa, pero que tenemos un papel vital, ¿no? ¿Qué es importante? Importante no olvidarnos de esto, que durante un incidente de múltiples víctimas la actividad ordinaria continúa. Y es que la realidad es así, es decir,
los pacientes siguen infartándose, siguen teniendo dificultades respiratorias, siguen necesitando transportes interhospitalarios para ir a centros idóneos y no podemos olvidarnos de ellos de tal forma que aislemos únicamente la asistencia que damos o el soporte que damos al incidente de múltiples víctimas sin tener capacidad, ¿no?, o anticipación para prever que esa actividad asistencial ordinaria continúa. ¿Qué es el centro coordinador y cuál es su papel en un incidente de múltiples víctimas? Bueno, en primer lugar os pongo ahí, es el responsable de la respuesta adecuada ante un incidente de este tipo. Va a ser en muchas de las ocasiones el primero en enterarse de que algo está ocurriendo, a veces con falta de datos y a veces con la necesidad de colaborar con otras agencias o de utilizar la información de otras agencias para enterarse exactamente de qué es lo que está ocurriendo. Esto implica que necesitamos de un plan específico para atender este incidente de múltiples víctimas desde el propio centro coordinador, ¿vale? Y es que es uno de los errores también que a veces se cometen. Disponemos de planes específicos para la asistencia a múltiples víctimas o víctimas en masa en el medio prehospitalario, incluso a veces en el hospitalario, pero nos olvidamos de esta parte importante, y es que también hay que modificar la asistencia que hacemos propiamente dicha en el interior de un centro coordinador. Debemos recordar que nuestros centros se constituyen como centros de seguridad y que pueden ser perfectamente susceptibles de ser objetivo en el seno de un incidente de múltiples víctimas, sobre todo en el seno de estos ataques que estamos viviendo últimamente, ¿no?, el ataque terrorista. Y es que si alguien quiere acertar para que la asistencia que se dé o la respuesta que se dé no sea adecuada ante un IMV, lo único que tienen que hacer es atacar a donde estamos los coordinadores. Para esto tenemos que tener muy claro tres cosas, ¿no? En primer lugar, que tenemos que contar con planes de contingencia interna, que nos permitan, disponer de medios en caso de desbordamiento. Cuando tenemos un IMV, pues nuestros teléfonos no van a parar de sonar y se van a unir a las llamadas propias de la actividad ordinaria, todas las derivadas del incidente de múltiples víctimas, y debemos disponer de medios, ¿no?, como teléfonos o sistemas de desbordamiento, para tener capacidad a dar respuesta a todas esas llamadas que se puedan dar. Los centros coordinadores siempre presumimos de tener una capacidad de recepción de llamadas mucho más alta a la que recibimos en la actividad ordinaria, pero la realidad es que si se nos diera esa máxima capacidad, posiblemente tendríamos dificultades para poder atenderla, ¿vale? Es importante tener medios alternativos de trabajo, como puede ser el trabajar en papel y el volver como hace años trabajábamos, en caso de que nuestros centros sean objeto de una intervención, ¿no?, para evitar nuestro trabajo sea adecuado, poder contar con papel para poder trabajar. Y algo muy importante y que a veces no tenemos en cuenta, intentar disponer de un centro coordinador espejo. En caso de que todo falle en nuestro centro coordinador, ¿cómo lo vamos a hacer? Intentar disponer de tecnología adecuada en otro centro para poder desplazarnos y poder movernos ahí y continuar con la asistencia que estamos realizando. ¿Y nuestro personal qué es lo que debe hacer? Bueno, en primer lugar, conocer de forma adecuada el procedimiento general de incidente de múltiples víctimas de nuestro propio servicio. Y me refiero principalmente al que tiene que ver con la actividad propiamente asistencial. Pero es que además debe conocer a la perfección el procedimiento interno del centro coordinador para saber qué es lo que tiene que hacer en una actividad de estas. Y es que la reorganización dentro del centro se tiene que dar para poder dar asistencia a todo lo que está ocurriendo. Para esto hay que entrenar. Y ya el doctor Álvarez Lleida nos ha hablado del entrenamiento constante. Y hay que entrenarse en los dos procedimientos. A veces tenemos el problema de que en aquellos centros en los que el personal no es mixto, que hace asistencia y coordinación, tenemos el problema de que solo se entrena en uno de los ámbitos. Y el personal que está en los centros coordinadores debe conocer perfectamente cómo se trabaja en la asistencia, así como el personal que está en la asistencia también debe conocer cómo trabajamos en los centros coordinadores. Para esto, los ejercicios de entrenamiento conjunto junto con el asistencial son vitales. No hacer solo simulacros de IMV para el personal de la prehospitalaria o de la asistencial, sino utilizarlos para incluirlos dentro de nuestro centro coordinador y también trabajar en el centro coordinador como si fuera un IMV real. Y sobre todo, algo que parece una tontería, pero es permanecer completamente y de forma continua localizado durante tu guardia para volver a la sala en el momento en el que el IMV se produce. Con respecto al procedimiento propio de IMV en un centro coordinador, ¿cuáles son las ideas o los puntos importantes que yo creo que debe cumplir? En primer lugar, como os he dicho, que sea conocido por todo el personal, ¿vale? Y algo muy importante, no debe ser recursos humanos dependiente. Es decir, tenemos que intentar idear procedimientos en los centros coordinadores que no dependan de figuras específicas y no dependan sobre todo de personas específicas, sino que en cualquier momento con el personal que esté en la sala se pueda implementar y no necesitemos que alguien vaya hasta el centro coordinador para iniciar el procedimiento específico. ¿Qué es importante? Que esté integrado en la operativa diaria, ¿vale? De tal forma que el personal de los centros coordinadores se sienta parte integrada y punto principal
de que funcione de forma adecuada el incidente de múltiples víctimas. Para esto nosotros proponemos realizar un registro diario por turno del personal que va a componer lo que nosotros llamamos equipo gestor de incidente, que va a ser el personal del centro coordinador que se va a dedicar de forma exclusiva a gestionar el incidente, permitiendo que el resto gestione la asistencia ordinaria. Que este personal se encargue de revisar en cada uno de sus turnos los equipos que va a utilizar durante el IMV, que nosotros también proponemos que sean diferentes y estén preparados de forma inmediata para ser utilizados cuando el IMV se produce. Y además, que tengamos la capacidad de poder revisar tarjetas de función para esto, que no hacemos todos los días, en el momento en el que os toque realizar, podamos realizarlo de forma rápida. Y ahora gráficamente lo vais a ver. Esto, junto con un entrenamiento continuo a lo largo del año, va a permitirnos que en caso de un IMV estemos preparados para ello, ¿vale? Y es que, como bien os digo ahí, la normalización de un procedimiento excepcional en la actividad diaria consigue hacer fácil lo difícil. Este es nuestro esquema de actuación en el SUM ante un IMV, similar al que podéis tener en otros servicios coordinadores, ¿no? Para nosotros, la entrada de la demanda se podría producir por vía 112, vía 061 u otros medios, desde la activación multiagencia o de otras agencias externas. Se clasificaría inicialmente en el árbol lógico y se codifica la demanda. De tal forma que, una vez notificado el tipo de incidente, nuestro jefe de guardia lo que hace es determinar y validar si el IMV se ha producido, es decir, si el incidente cumple criterios específicos de clasificarse como un incidente de múltiples víctimas. Y no solo eso, sino que además es capaz de darle un nivel adecuado, de tal forma que si fuera un nivel 0 daríamos respuesta ordinaria y si es un nivel superior a 0 activaríamos de forma inmediata el procedimiento IMV. ¿En qué consistiría de forma rápida esta activación del procedimiento? Bueno, en la toma de una serie de decisiones que se tomarían en nuestro servicio coordinador de urgencias, servicio en el que en el SUMA 112 está físicamente el jefe de la guardia. ¿Qué es lo que haría? Bueno, se notificarían y activarían a todos los mandos directivos, ¿vale? Gerente, director del centro coordinador, subdirector y responsable del departamento de catástrofes, etcétera, y de forma inmediata y a la vez se activarían los recursos para dar una primera asistencia. ¿Vale? Esa primera asistencia, bueno, dependería del nivel que se hubiera determinado y se mandaría un número de recursos que ya tenemos estipulados como respuesta inicial, respuesta que se puede modificar a medida que se va modificando el incidente de múltiples víctimas o que nuestros recursos nos dan mayor información. ¿Qué es importante? Bueno, el jefe de guardia en nuestro caso designa el equipo gestor del incidente, que como os digo se designa al inicio del turno, que está formado por un equipo multidisciplinar que luego veremos y que se encargará únicamente de la gestión del incidente de múltiples víctimas. Además, designa un técnico locutor para que acompañe al jefe de guardia al lugar del incidente y haga las funciones de enlace con nuestro centro coordinador utilizando las comunicaciones, de tal forma que el jefe de guardia no tenga que utilizar sus manos, sino que pueda únicamente dedicarse a tomar decisiones. Como cosas importantes, ¿no? Y curiosas que a lo mejor la parte del asistencial no sabe, lo que se hace en forma inmediata es suspender todos los relevos y los descansos de todo el operativo, ¿vale? Se solicita regreso del personal ausente a la sala, de ahí lo importante de que todos estemos localizados durante nuestro turno. Se alerta al personal que esté de retén y se ponen los procedimientos necesarios desde recursos humanos para activar o solicitar la participación de personal externo que no esté de guardia, es decir, personal del propio servicio que no esté de guardia en ese momento, ¿vale? Y además, algo muy importante que voy a recalcar, se despeja la sala de personal no autorizado, ¿vale? Estamos en una dinámica de apertura de puertas, de que se nos conozcan los centros coordinadores. Y esto que hace que en el momento en el que ocurre un suceso crítico, dentro de la sala puede haber personal que no le corresponde estar ahí. Y sobre todo, y voy a hacer un inciso importante, demasiados jefes que no tienen que estar ahí. Y esto siempre es un problema. Cuando se juntan muchos jefes en un mismo incidente, la cosa no sale bien. Y esto hay que tenerlo claro, que hay un mando único y ese es el mando que se encarga de coordinar el centro coordinador. Y el resto de directivos estarán en sus puestos correspondientes realizando sus funciones, pero no en el centro coordinador. Este es parte de nuestra sala. Nosotros en la sala de Madrid tenemos destinado un emplazamiento único y específico para gestionar incidentes de múltiples víctimas, de tal forma que contamos con ordenadores preparados por perfiles para poder atender el incidente de múltiples víctimas desde el minuto 0 en el que se designa. Este puesto, esta isleta de ELEGI, lo conforman un operador. El operador lo que se va a hacer es encargar de gestionar telemáticamente toda la demanda asistencial que nos entre por ficha relacionada con el incidente de múltiples víctimas. Va a estar formado por una enfermera que va a tener un papel principal en la gestión de traslados hospitalarios y en la trazabilidad de víctimas.
va a tener un médico del equipo gestor de incidente que se va a encargar de, bueno, gestionar un poco y tomar las decisiones de aumento de recursos en el punto o de relocalización o redistribución de los recursos necesarios para compatibilizar la actividad ordinaria con la especial. Y de 2 técnicos que nos van a facilitar, bueno, pues la respuesta con toda la red de transporte, ¿no? Y toda la red de soporte vital básicos asistenciales. En cada uno de estos puestos disponemos de unas tarjetas específicas que recuerdan la función que tiene que realizar cada uno de esos papeles vitales, cada uno de esos recursos humanos que va a formar parte del equipo gestor del incidente. Aquí tenemos un ejemplo de lo que haría el locutor del centro coordinador en un incidente de múltiples víctimas. De tal forma que, aunque nunca haya participado en esto, habiendo recibido el entrenamiento básico, es fácil leer la tarjeta en el mismo momento mientras ponemos en marcha todos los equipos y poder dar respuesta y hacer lo que uno tiene que realizar. Nosotros tenemos la capacidad, ¿no? Y esto es una herramienta muy útil, desde el equipo gestor del incidente contamos con una aplicación conectada con todos los hospitales que nos permite, con perfil de enfermero, conocer a tiempo real la disponibilidad de camas de críticos que hay en los hospitales de la Comunidad de Madrid. De tal forma que nosotros utilizamos en la asistencia ordinaria este listado de camas de críticos y en situación extraordinaria pulsamos este botón que pone gestión de crisis. Pulsando este botón se nos abre este listado de camas donde podéis ver que cada uno de los hospitales vuelca de forma natural 3 veces al día la disponibilidad de camas de críticos que tiene a las 9 de la mañana, a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche, y de forma excepcional, cuando pulsamos el botón de crisis, podemos añadir una nota informativa en la que indiquemos qué es lo que está ocurriendo. En este caso podéis ver ahí accidente de trenes, necesitamos disponibilidad de camas de críticos, disponibilidad de camas a tiempo real, y nos permite seleccionar el área de influencia de hospitales que queremos alertar y además manualmente el número de hospitales que queramos a los cuales les llegue esta alerta. El hospital lo que hace es tener un ordenador en la admisión del hospital, en la admisión de urgencias, con esta aplicación abierta de forma permanente, y en el momento en el que nosotros pulsamos el botón de gestión de crisis, una alarma sonora le indica que hemos activado el procedimiento, de tal forma que le es muy rápido visualizar la aplicación y saber que estamos necesitando camas. Esto nos facilita ese proceso de tener que llamar hospital por hospital para contarles qué es lo que está ocurriendo y que nos den el feedback correspondiente. Además, intentamos desde el equipo gestor de incidente hacer una cosa que también ha recalcado el doctor Albert Lleida, que es mantener la trazabilidad de víctimas. Y para nosotros es vital utilizar un código, una codificación que nos sea fácil de utilizar y que utilicemos durante todo el proceso. Nosotros durante un IMV utilizamos tarjetas de triaje y las tarjetas de triaje van todas codificadas con un número que va a ser el número de paciente durante todo el incidente. De tal forma que para nosotros el paciente no se nominará con su nombre, sino que se nominará con ese código. El nombre se conseguirá en el puesto, en el lugar donde se filian los pacientes en la zona del incidente, y luego a la finalización del IMV se juntarán todos los datos. Pero para nosotros, como un medio de no colapsar las redes y de no manejar múltiple información y sobre todo que la afiliación de pacientes la disponga una única persona, nosotros siempre vamos a manejar y a marcar la trazabilidad mediante un número que va a continuar al paciente desde el momento en el que cogemos en la prehospitalaria hasta que finaliza, ¿no? O que podemos hacer una asistencia ordinaria en medio hospitalario. ¿Y qué ocurre si tenemos que proceder ante múltiples focos? Múltiples focos que ya hemos vivido, ¿no? Atentados de París, atentados de Bruselas o en Madrid, ¿no? Cuando tuvimos, por ejemplo, el 11M. Pues bueno, que en el centro coordinador también hay que modificar nuestra actividad y que muchas veces tenemos que montar un segundo equipo gestor del incidente para manejar cada uno de los focos de forma independiente. Esta es lo que denominamos mesa de dirección, donde está la jefatura de guardia y los enfermeros coordinadores, y en nuestro caso lo que hacemos es modificar la estructura de la misma, de tal forma que uno de los laterales volvemos a montar un equipo gestor del incidente, formado de nuevo por un enfermero coordinador, un médico coordinador, un técnico locutor y un operador. De tal forma que podemos tratar de forma individual cada uno de los focos, y si esto fuera necesario montar más equipos gestores del incidente, entendemos que tendríamos capacidad de que a medida que lleguen recursos humanos al centro coordinador, siendo puestos en multifunción, podremos montar más equipos gestores si son necesarios. Es muy importante contar con pantallas de seguimiento del incidente que nos permitan aislar la actividad ordinaria de la actividad extraordinaria y en la que podamos ver sobre mapa, ¿no?, nuestros recursos, dónde están trabajando y poder visualizar o hacernos una idea del lugar donde estamos trabajando. Y que es importante también contar con registros en papel, porque, como os digo, pueden ser que los equipos informáticos fallen o que tengamos que montar el equipo gestor de incidente en una planta diferente a la cual tenemos el centro coordinador, y para eso necesitamos disponer del mismo soporte que nos dan los ordenadores para trabajar de forma rápida. Para montar un centro coordinador necesitamos redes de comunicaciones y material con el que trabajar, no nos hace falta un medio físico, con lo cual podríamos desplazar los recursos humanos con la red de comunicaciones a otro lado trabajando sobre papel.
nosotros contamos con estos archivadores dentro de los cuales pues, disponemos de todo el material necesario para poder montar el EGI fuera de la sala de coordinación. Y además, a veces es importante contar con otros soportes, ¿vale? Y vuelvo a insistir para cuando falla la informática. Contar con, bueno, en nuestro caso, pizarras que nos permitan hacer anotaciones que sean visibles para todos, ¿no? Y en el que podemos anotar incluso las camas disponibles y poder ir tachando de las mismas. Disponer de equipos de comunicación portátiles, dentro de los cuales, aparte de la red de comunicación Tetra, que es la que nosotros utilizamos a día de hoy, y la red de comunicación móvil, es importante contar con redes accesorias. Nosotros disponemos de teléfono satélite, de tal forma que podamos utilizar una red de comunicación diferente a la red telefónica convencional, que sabéis que muchas veces se satura en un medio, en un incidente de múltiples víctimas, como hemos visto hace poco, por ejemplo, en Bruselas, ¿no? En el que todo el mundo llama y nos es imposible contactar por red telefónica. Pues bien, el teléfono satélite, uno en el centro coordinador y uno en el jefe de guardia en el incidente, nos permite poder mantener esa comunicación en caso de que la red de radio no sea posible utilizar por el motivo que sea. Y a veces hay que plantearse si es necesario mover parte del centro coordinador al incidente de múltiples víctimas. ¿Es necesario o no? Bueno, cada uno tiene su imagen. Nosotros lo que sí tenemos claro es que hay veces que es necesario trasladar o mover un vehículo, un recurso que nos permita hacer de interconexión entre el centro coordinador y el foco, de tal forma que mediante tecnología gateway o DOMS nos permita hacer o bien de enlace de una red de comunicaciones fija en directo, en modo directo, que se haya realizado en el lugar del foco porque haya mala cobertura para la red general de radio y nos permita hacer de intercomunicar con nuestro centro coordinador. Véase, por ejemplo, un incidente en el interior de un túnel en el que no haya red Tetra y los equipos dentro sí puedan hacer una red de comunicaciones en modo directo y nos permita sacar la señal a un vehículo que tengamos fuera del túnel y que éste nos lo envíe al centro coordinador. O bien, poder potenciar la red de comunicaciones haciendo de antena con uno de nuestros vehículos para que tengan más alcance y podamos mantener las comunicaciones por red radio. Finalizando estoy con respecto a las áreas de mejora, que es importante, bueno, en primer lugar, que se realice formación de acogida también en múltiples víctimas, en incidentes de múltiples víctimas, al personal que forma parte o que trabaja en los centros coordinadores, como formación obligatoria a la entrada, porque el mismo día que uno va a trabajar en el primer momento se puede dar un suceso de este tipo y tenemos que estar preparados. Deberíamos disponer de equipos que permitan mejorar la coordinación con el foco del incidente. No vemos de forma habitual qué es lo que está ocurriendo y ya se van desarrollando tecnologías que nos permiten filiar pacientes, poner datos en el lugar del foco y que se transmitan de forma directa al centro coordinador, ¿no? Que nos permitan posicionar los incidentes y los recursos in situ por el personal que está asistiendo allí y que nos permita realizar el triaje y la clasificación y además saber en qué estatus está el paciente, si el paciente está para salir al hospital o no, y no tener que utilizar, por ejemplo, la red de voz para dar estas comunicaciones. De igual forma, ideal sería poder ver qué es lo que está ocurriendo en el foco. Cada vez encontramos más estudios, ¿no? De poca cuantía, pero parece que va cogiendo fuerza, ¿no? El poder utilizar, por ejemplo, drones con cámara que nos permitan visualizar qué es lo que está ocurriendo en el incidente y que desde el centro coordinador pongamos ojos a lo que está ocurriendo allí. O bien la utilización de cámaras que puedan distribuir la imagen desde el propio interviniente al centro coordinador. Además, muy importante, fomentar la interrelación con otros servicios de emergencia y darnos cuenta que cuando tenemos que trabajar un IMV, la asistencia siempre va a ser multiagencia. Esta foto que os pongo aquí es una foto de unificación del plan de incidentes de múltiples víctimas entre los dos servicios de emergencia que cohabitamos en la Comunidad de Madrid. Sabéis que en SUMA tenemos la gran suerte de contar con un servicio hiperpotente como es el SAMUR, un servicio de carácter municipal y que, dadas sus características, cohabitamos en incidentes de múltiples víctimas sí o sí, unas veces bajo su mando y otras veces bajo el mando nuestro, y hasta hace poco no teníamos un plan común. Ahora, gracias a Dios, esto ha mejorado y nos juntamos de forma muy frecuente y estoy orgulloso de ello, quiero resaltarlo. ¿Qué es importante también? Que fomentemos la interrelación con los hospitales. Muy importante que se desarrollen los planes de IMV hospitalarios y que el personal de prehospitalaria lo conozca y viceversa, y que participemos en ello. Que se permita dar una respuesta adecuada desde el foco, a través del centro coordinador, para activar al responsable de IMV hospitalario y que se pueda dar una respuesta óptima ahí. No sirve de nada que trabajemos muy bien fuera del hospital y muy bien dentro del hospital, pero que no trabajemos en común. Y sobre todo que no busquemos los puntos en común para unificarlos. Última diapositiva con respecto a las lecciones aprendidas, y nosotros, por desgracia, pues desde el centro coordinador hemos vivido dos grandes incidentes. El primero que nos marcó y que cambió completamente la forma de trabajar, que fue el 11M, los atentados del 11 de marzo del año 2004, y en segundo lugar el accidente de Hispaner. Y estas son las cosas que aprendimos, ¿no? En primer lugar, que es muy importante que todo el personal del centro coordinador conozca el procedimiento de IMV. En segundo lugar, que haya un mando único en el centro coordinador y que se tenga claro quién es esa figura y que, aunque existan otras figuras por encima en el organigrama de dirección, no se metan en el papel que le corresponde a la figura del centro coordinador.
Que intentemos mejorar los sistemas de comunicación. Hemos vivido la caída de las redes. En el año 2004, en el 11M, teníamos un problema de no podíamos comunicarnos con nuestros equipos y no os imagináis el sufrimiento que es desde un centro coordinador no saber qué es lo que está haciendo tus equipos y sobre todo saber si tus equipos están bien o no. Y eso no nos lo impedía el hecho de comunicarnos principalmente mediante teléfono móvil, ¿no? La utilización de Red Tetra ahora nos facilita estas comunicaciones muchísimo, ¿no? Importante integrar a la red de centros hospitalarios y sobre todo los centros hospitalarios privados en la red de IMV, que a veces nos olvidamos de ellos y a nosotros, por ejemplo, nos hicieron un gran favor en el 11 de marzo, pudiendo desplazar y utilizar sus camas, y para esto tenemos que integrarlos, que ellos también conozcan nuestro procedimiento y sabemos que nuestros planes de contingencia y emergencias están dentro de ellos para en situaciones de IMV o múltiples víctimas poder integrarlos. Conocer y tener un procedimiento adecuado de activación de personal voluntario. Una de las cosas que nosotros hemos sufrido es que ante un IMV todo el mundo quiere participar y todo el personal de servicio que no está de guardia se autoactiva. Y el problema es que si me autoactivo no sé quién está trabajando ahí y si ocurre algo no sé cuánto personal tengo. De tal forma que tengo que disponer de un medio adecuado para a esas personas poder activarlas o que cuando se autoactiven se presenten en el centro coordinador o se registren a través de un código de tal forma que sepamos quién está trabajando en el incidente aunque no fuera su turno de guardia. Vital contar con pantallas de seguimiento del IMV, no jugar con el papel en la cartografía fija, sino intentar utilizar un poco lo que las tecnologías del siglo XXI. Y en último lugar, contar con un procedimiento sólido que permita continuar con la actividad asistencial ordinaria y haciendo que lo que hacemos en el día a día continúe. Gracias por su atención. Muy bien, muy buenos días a todos. Creo que a quien le he puesto más difícil el tema hoy ha sido a Esther. Es lo que nos ocurre a la gente que estamos ya prácticamente jubilados, que entonces es mucho más cómodo decir prejubilado que se ha dedicado a esto durante un montón de años, concretamente 45. Bien, yo la verdad es que creo que les voy a hablar de algo un poco extraño, pero es el encargo que se ha hecho. Tal vez es extraño porque no es muy habitual que existan unidades con las funciones que realizamos nosotros, en nuestro caso la unidad de intervención y soporte de servicios especiales del SEM de Cataluña, pero en definitiva no deja de ser más que una unidad asistencial, con voluntad asistencial, con la misión de asistir y que está formada por técnicos y enfermeros. Por lo tanto, es una unidad asistencial que se dedica a unas tareas en unos escenarios que no son los convencionales, no son los ordinarios y tampoco son los habituales. También es verdad que esta unidad se crea a razón de una serie de voluntades políticas, evidentemente, pero influenciadas, desde luego, por un montón de personal técnico que éramos conscientes en el entorno social en que vivíamos, y estoy hablando de hace pues aproximadamente como 15 años que empezamos a luchar por ello. Éramos conscientes de que nos podían venir tiempos difíciles. Esta unidad tiene 4 líneas de trabajo asignadas, son unas líneas que están reguladas por una disposición, pero en el caso concreto de hoy, así se me pidió, es que habláramos de combate urbano. La verdad es que yo cuando hablé con Fernando le dije, hombre, la palabra combate urbano tal vez sea un poco dura,
Pero bueno, tampoco la retiramos del programa porque en definitiva sí que es verdad que, como les decía ayer mientras cenábamos, combates urbanos hemos lidiado muchísimos, sobre todo en los despachos, para que alguna vez nos hicieran caso. Pero luego hemos tenido y hemos conseguido avances para poder, sí, claro, para poder atender mejor los requerimientos a los que éramos sometidos. Bueno, en el caso concreto de la exposición de hoy, yo les voy a hablar de 3 aspectos concretos que tenemos asignados. Uno son los dispositivos de alto riesgo, son intervenciones policiales en las que vamos integrados dentro del dispositivo. Los dispositivos de riesgo previsible, generalmente estos se amparan bajo unos planes operativos conjuntos de seguridad, es decir, unos planes que realizamos conjuntamente con otros intervinientes. Puede ser policías, policía autonómica, puede ser la policía local, pueden ser otras entidades que se dedican a la asistencia sanitaria, en fin, que ya son planes elaborados, y lo que es la intervención sanitaria inmediata ante actos ilícitos. Nosotros lo hemos definido así, no es ni más ni menos que intentar mantener una respuesta que dé una actuación sanitaria inmediata en caso de que se produzca un acto ilícito. Vendría a ser, para que nos entendamos, la situación que estamos viviendo actualmente y bajo el amparo, pues en este caso todavía al nivel 4 de alerta, que está vigente. Bueno, en la primera transparencia esta, o diapo, es un poco densa en letras, más o menos supongo que ya habrán visto la cantidad de gente que somos en la unidad. Realmente somos 23 personas, nos han permitido ahora añadir alguna persona más de complemento, y lo que sí hay que destacar es que en todo caso nuestra unidad es una unidad de soporte asistencial a los grupos de intervención de la Policía Autonómica, y que además trabajamos también, curiosamente, con GOES de Policía Nacional. De hecho, es la única comunidad donde estamos trabajando con ellos, dándole soporte asistencial, un equipo sanitario no policial, y también con la unidad de soporte policial de la Guardia Urbana de Barcelona. Para hacer un poco de historia, porque esto no lo hemos empezado ahora, la verdad es que empezamos con muchas dificultades, con una mano delante y una mano detrás, y para que se vea un poco cómo hemos ido evolucionando, inicialmente lo que más nos preocupó cuando se nos hizo el encargo de trabajar conjuntamente con los cuerpos policiales era ver cómo nos formábamos conjuntamente, ya no de cara propiamente a cómo asistir a un lesionado, puesto que esto más o menos ya lo sabíamos. Yo incluso me atrevería a decir que más que no menos, puesto que los enfermeros y los técnicos que se incorporaron entonces, como Dani, que le tenemos ahí sentado y que fue fundador de la unidad, ya era gente muy experimentada. Lo que sí nos interesaba es cómo podíamos trabajar a nivel operativo, cómo coordinarnos, cómo atender a un policía cuando lleva las protecciones al completo, cómo debíamos actuar cuando nosotros solos debíamos hacernos cargo de un policía lesionado y teníamos que hacernos cargo del armamento, cómo podía protegernos a la policía nosotros si éramos objeto de hostilidad, de lanzamientos o de agresiones, etcétera. Bueno, al final lo que hicimos era ejercitar, mediante ejercicios conjuntos, desde luego, sobre el riesgo, conocer cuáles eran los riesgos y a partir de ahí intentar controlarlo y además minimizarlos. Por lo tanto, nuestra formación ha sido siempre complementada con otros actuantes, y no nos hemos limitado solo a los cuerpos policiales, evidentemente, sino que también lo hemos hecho pues, en la Academia de Hoyo de Manzanares, en la Escuela Militar de Defensa en EBQ, la hemos hecho en Torrejón de Ardoz, la hacemos en la actualidad con UIP de Policía Nacional, etcétera. Y al final, como una conclusión que para mí es importante de la formación y de los ejercicios conjuntos, incluso de los simulacros, es lo que a mí me gustó y en su día oí, que es el juicio crítico. Es decir, nosotros entendemos que cada vez que ejercitamos, cada vez que nos intentamos formar y cada vez que intentamos aprender, debemos de ser muy críticos. No ser suaves a la hora de minimizar los errores
o los fallos que hemos cometido. Muchas veces, por educación, por cordialidad y demás, no se hace. Por lo tanto, sí que nosotros creemos que es un principio necesario, precisamente porque el que nos va a ayudar es lo que nos va a ayudar a solventar con eficacia, en la hora de una actuación, a la hora de una actuación real, los errores. Cambiando ya de aspecto y dejando la formación a un lado, también diré que nos gustaría tener más de la que tenemos y que por cuestiones presupuestarias y económicas precisamente no estamos en un momento ideal. Es evidentemente la seguridad de nuestras personas, la seguridad de los equipos asistenciales. Evidentemente, si nosotros no tenemos una capacidad de actuación en un escenario, insisto, hostil, nadie lo va a poder hacer. Por lo tanto, muy probablemente vamos a retrasar la atención, la asistencia a las víctimas. Por lo tanto, nuestra seguridad es la única garantía de que seamos capaces de intervenir en un escenario de conflicto. En estos escenarios de conflicto debemos de tener muy claro que no es nuestra seguridad individual, sino que es fundamental también velar por la seguridad de nuestro compañero. De ahí que muchas decisiones que deben tomarse a nivel operativo deben primero contemplar este aspecto. Y lo que también es fundamental es que el sanitario que quiera realizar este trabajo y que crea que puede realizarlo, debe de sentirse, debe tener la convicción de que lo va a hacer lo más seguro posible. Por lo tanto, de que va a estar dotado de los elementos necesarios para poder intervenir con solvencia. Nosotros lo que hemos ido haciendo, que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, ha sido ir evolucionando en el equipamiento en función de las líneas de trabajo que nos iban exigiendo. Nosotros empezamos muy a precario y en momentos donde el nivel de hostilidad, el nivel de conflictividad, de reivindicación social, incluso de celebraciones, generaban actos violentos y que nos resultaba como bastante difícil poder intervenir. A partir de ahí, sí que es verdad que más o menos nos han ido haciendo caso y hemos conseguido ir evolucionando, de tal manera que en estos momentos podemos decir que todo el personal de nuestra unidad goza de un equipo de autoprotección individualizado y prácticamente todo él personalizado para poder intervenir, puesto que evidentemente es la función específica para la que nuestra unidad está trabajando. Ahí podemos contemplar, y además de la experiencia también fuimos aprendiendo, como que, por ejemplo, pues, nuestros uniformes son ignífugos. Posteriormente ya tuvimos, al ver que a veces éramos objeto de agresiones, tuvimos que ir adaptando los chalecos antitrauma, fuimos cambiando los cascos del típico forestal a los cascos de protección antidisturbios, de orden público, y posteriormente, en el momento en que ya empezamos a trabajar encapsulados con los grupos de intervención de la policía, ya pasamos al equipamiento balístico, a los cascos de protección balística, y además cambiamos de color precisamente porque vimos, y la propia policía se dio cuenta de que nos poníamos en riesgo si íbamos pues, de color amarillo. Por lo tanto, lo que hemos hecho es avanzar también en este sentido. Es una forma más de seguridad. Y también nos va bien, porque es la forma de ir preparándonos por si, esperemos que no, nos encontramos ante un acto ilícito de los que antes comentaba el profesor Leiva. También hemos mejorado la seguridad de los vehículos y en la seguridad de nuestros equipos, en la seguridad de las transmisiones. Habíamos pasado ya la experiencia de ser objetos de las iras en ciertos momentos de algunos señores y entonces sufríamos daños en las ambulancias que nos las dejaban inoperativas, en los vehículos, y entonces lo que hemos ido consiguiendo con el tiempo, sin romper la imagen estética y general y corporativista y corporativa del SEM, colocar en los vehículos cristales blindados, cristales antivandálicos. Hemos conseguido poner en los vehículos de mando y de intervención defensas delanteras, por si nos vemos en la necesidad de abordar calles pues cortadas por contenedores, etcétera y demás.
Y también hemos ido mejorando, y antes, cuando él hablaba, era en el tema de las comunicaciones, es decir, nos había ocurrido por el sistema de comunicaciones que se utiliza ahí en Cataluña, que teníamos en escenarios de conflictos importantes que se demoraban en el tiempo, que duraban incluso días, que eran muy violentos y donde el tráfico de comunicaciones, no sanitarias, sino por dentro de la red donde estamos incluidos, se colapsaban, nos hacía absolutamente imposible mantener las comunicaciones. De ahí que, independientemente de los equipos de transmisión convencional que lleva cada uno de nuestros técnicos y nuestros enfermeros, también tuvimos que adaptar el añadir la telefonía vía satélite, porque en ciertos momentos nos habíamos quedado absolutamente a cero. Como caso curioso, les puedo decir que en una huelga general donde hubieron unos incidentes de características graves, muy graves, estuvimos prácticamente durante 3-4 horas que no teníamos ninguna comunicación. No éramos capaces de comunicarnos, pero además hubo una caída del sistema de telefonía, el operador había tenido una serie de problemas y éramos incapaces de comunicarnos. No solo nosotros, también los cuerpos policiales. ¿Qué ocurrió? Fue precisamente un conflicto donde habían venido grupos de fuera, de otros países, muy preparados para la guerrilla urbana. En fin, el resultado pueden ustedes imaginárselo. Por lo tanto, entendemos que las comunicaciones también son un elemento esencial en la seguridad de los intervinientes. Y por otro lado también lo que hemos ido adaptando son nuestras ambulancias, que lo son de soporte vital avanzado, con toda una serie de adaptaciones para poder ubicar todo este material de autoprotección y otros elementos asistenciales, pues con las debidas garantías de seguridad y de accesibilidad. Bueno, les hablaba antes de los dispositivos de riesgo previsible, que son los que vienen cubiertos todos por un plan operativo de seguridad, que, como les comentaba al inicio, habitualmente se establece de forma conjunta entre los diversos agentes que vamos a intervenir. Dentro de estos planes operativos de seguridad pueden haber infinidad de escenarios, es decir, el encuentro que se va a celebrar mañana en Barcelona, pues es un encuentro que en principio ya viene precedido una serie de reuniones donde se han establecido cuáles van a ser todas estas medidas de seguridad. En definitiva, y perdonen los de atrás por estas diapositivas densas, pues las fotos son más agradables de ver, pero bueno, en definitiva yo siempre defino un plan operativo conjunto de seguridad como un cóctel. Es decir, es un cóctel donde podemos tener muy buenos ingredientes, pero se trata de que al final nada nos lo estropee y por lo tanto sea un cóctel agradable, es decir, que no nos falle nada, que seamos capaces de coordinarnos y que al final, pase lo que pase, realmente el resultado final ante una intervención prevista y amparada bajo un plan operativo de seguridad, bueno, se resuma con todo ha ido bien, no se nos ha ido de las manos y al final la cosa ha funcionado. Para la elaboración de los planes operativos tomamos toda una serie de parámetros, pero en nuestro caso hay unos que son esencialmente vitales, ¿no? Uno es la información, es decir, tenemos la ventaja, y además es de agradecer, que la información policial, sobre todo cuando vamos a diseñar un plan operativo donde el objetivo no es un partido de fútbol o el objetivo no es una fiesta popular, sino que el objetivo son concentraciones de tipo reivindicativo y demás y tal, la información nos resulta muy importante. Es decir, nos resulta muy importante porque la información policial nos va a permitir dimensionar nuestro dispositivo sanitario. De tal manera que consigamos dos cosas. Es decir, si realmente se producen incidentes, que tengamos capacidad de actuación sobre las víctimas que se puedan producir a razón de estos incidentes y además lo que es muy importante, y como decía el compañero anteriormente, que la zona de afectación seamos capaces de dar respuesta a aquellos requerimientos que nos puedan llegar desde los domicilios por patologías diversas. Es decir, independientemente de que en las calles hayan incidentes,
en los domicilios siguen presentándose casos que sugieren alerta y que derivan en la destinación de un recurso. Por lo tanto, la información es importante porque no solo amparará el nivel asistencial que podamos dar en los incidentes o en una celebración. Piensen ustedes, por ejemplo, que recordamos una celebración, en fin, que antes la estábamos comentando, donde era una celebración de una Champions. Y en principio el plan de emergencias se hizo pues como un plan de emergencias para contener aproximadamente unas 800.000 personas que se calculaba que iban a ir a la zona de Canaletas y Plaza de Cataluña. Lo que no esperábamos, no esperaba nadie, los servicios de información no estuvieron muy eficaces ahí en ese caso concreto, es que se nos iban a generar 264 heridos en 2 horas y media, de los cuales algunos estaban críticos, algunos estaban graves, otros menos graves y algunos eran leves. Ahí se nos produjo una situación complicada. Por lo tanto, Alberto, el ingrediente... Alberto, 5 minutos. 5 minutos. El ingrediente principal es ese, la información. Los dispositivos policiales de alto riesgo vamos encapsulados con los policías y básicamente se tratan de entradas y asaltos en domicilios o en procedimientos para la detención de gente violenta. Gente que se presume que puede estar armada y demás, con la primera finalidad de asistir a los policías, y lo digo así. Y si además después hay que asistir a alguien más, también se le asiste. Pero, en principio, tenemos la finalidad esta. Es un dispositivo, son unos dispositivos que han de reunir estos 4 puntos que vemos aquí: disciplina de silencio, integración con la policía, capacidad de reacción y intervención táctica. Antes se ha hablado de esto. Bueno, como me quedan 5 minutos y les quiero pasar un vídeo y poco más, me voy a extender para que Esther no me riña y no me diga que he sido malo, para que entiendan un poco a lo mejor el por qué existimos. Hemos hecho un montaje que es un pequeño histórico de nuestros años desde que nacimos como unidad con estructura propia hasta hoy. Les dejo con esto. Gracias y nos estamos portando bien, Fernando? No. Never care for what they know.
feeling myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Never cared for what they say, never cared for games they play, never cared for what they do, never cared for what they know. And I know. Gracias. Buenos días. Bueno, antes que nada, primero quería transmitirle mi felicitación personal a don Carlos Álvarez Leiva y decirle que, bueno, tener una ponencia tras la inauguración que nos ha hecho es duro. Don Carlos, entre otras cosas porque don Carlos siempre va por delante y evidentemente me ha desestructurado algunos de los procedimientos que voy a comentar en mi ponencia. Pero eso, don Carlos siempre es el mañana y yo les voy a hablar de él ahora, ¿de acuerdo? Quiero también agradecer, bueno, en principio a SEME por la organización de este tipo de jornadas, que nos permite transmitirnos conocimientos y experiencias, tanto negativas como positivas, y aprender de ellas. Agradecer a SEME Andalucía y a toda su junta y a don Fernando Ayuso el invitarme a participar en esta jornada para transmitiros mi modesta opinión en los aspectos técnicos y operativos de la intervención ante múltiples víctimas con riesgos tecnológicos y decir que, bueno, de qué estamos hablando o qué vamos a hablar cuando hablamos de riesgos tecnológicos. No quisiera pasar también la ocasión de recordar los atentados de Bélgica y a las víctimas y, sobre todo, lanzar un apoyo a los compañeros y compañeras. Me emociono con estas cosas porque uno viene planteándose reseñas temporales anteriores y, bueno, en las últimas jornadas a las que he asistido siempre ha habido una situación muy cercana a las jornadas que, bueno, también dan cierto tipo de oportunidad o consecución de este tipo de jornadas y que podamos disculpad un segundito, y que podamos recordar eso. También me gustaría, y perdonar que me haya emocionado, recordar también esa situación de múltiples víctimas diarias que está tan instaurada en el tiempo y esa cantidad ingente de compañeros y compañeras de los diferentes servicios públicos que también apoyan de manera altruista y en la mayoría de los casos con retribuciones propias la asistencia al éxodo de refugiados provocados por el conflicto armado de Siria. Bueno, no quiero extenderme más y he superado la emoción, que parece esto que es los saludos de los Oscars, ¿no? ¿De qué estamos hablando o qué creemos nosotros que es
la atención a la víctima, a un incidente con múltiples víctimas cuando hay una implicación de materias peligrosas. Bueno, pues si ya bien todos sabemos que cuando hay un incidente luctuoso, y más con estos incidentes recientes, lo más complicado es organizar ese caos inicial, que nos es muy complejo y difícil organizarlo incluso cuando llegan los sistemas de respuesta, tanto en seguridad ciudadana como en respuesta sanitaria, es muy complejo y también es difícil organizar ya ese caos con profesionales que se entiende que están formados en este tipo de situaciones y que si no se trabaja, hemos hablado ya aquí de algunos, los compañeros han hablado de algún sistema y don Carlos también, si no se trabaja en metodologías de gestión de crisis estandarizadas y realmente estructuradas, pues es difícil organizar ese caos. Pues más todavía si tenemos la implicación de algún riesgo, ya sea un riesgo químico, sea un riesgo biológico, en definitiva, lo que ahora le llaman riesgos tecnológicos, que no sé si le quita un poco de hierro a lo que de toda la vida hemos llamado como materias peligrosas, ¿de acuerdo? En ese sentido, y no he hecho ninguna reseña histórica de las típicas, porque para eso está la red de redes, la World Wide Web, pero bueno, recordaros que el incidente que más nos surge, por ejemplo, el incidente de Bhopal. Si queréis documentaros sobre esto, hay un libro magnífico que se llama Amanece en Bhopal, que es tremendamente, es genial, para la gente que le interesen estos temas. Después está también, como acto de bioterrorismo, el tema del gas sarín en Tokio, ¿vale? Pero no he querido hacer esas referencias porque está bastante documentado. Me he ido a una referencia más normal y más difícil, y en la que se ve que, bueno, que es una explosión de gas propano y que evidentemente los incidentes con materias peligrosas tienen un elemento muy importante, y es que no todos se ven. Es más, los que más víctimas causan son los que menos se ven. Y si el personal no está diestro o formado o con la capacidad de detectar de manera temprana ese elemento agresor, evidentemente genera no solo las víctimas ya iniciales, las víctimas civiles, sino que evidentemente nos va a afectar, ¿de acuerdo? Son uno de los riesgos mayores ante los que nos enfrentamos. Esta es una de las cosas en las que, bueno, tengo que hacerle así de nuevo a don Carlos y me adaptaré, y le prometo que en las próximas intervenciones que haga me adaptaré a lo que él nos está diciendo, a actualizarnos, y no hablar tanto de estructuras como eso. Pero bueno, proponía un decálogo de asistencia ante riesgos tecnológicos. Es fundamental, sobre todo, la detección temprana de la implicación de una materia peligrosa o de ese riesgo, ¿de acuerdo? Esa detección temprana es importantísima. ¿Por qué? Porque se debe de, si existen unidades especializadas en la atención, y gracias a Dios, pues los servicios de extinción de incendio y rescate, casi en su totalidad, tienen algunos elementos o medios que les permiten actuar con seguridad ante este tipo de riesgos. Hay que alertar a esas unidades especializadas en materias peligrosas, pero sobre todo, y exactamente igual que una situación con múltiples víctimas, el control del escenario debe ser muchísimo más exhaustivo, porque tenemos otro agente agresor que se extiende en el tiempo, ¿vale? Hay que aislar esa zona y, evidentemente, la contención del riesgo y su evolución. O sea, si tenemos algún riesgo que puede ser, se puede extender, evidentemente hay que saber prever cuál es la extensión de ese riesgo. Una de las cosas que pasó, por ejemplo, en los atentados del metro de Tokio, y gracias a Dios que los terroristas de esta secta que intentaron esparcirlo, en el sistema para esparcirlo no erraron bastante, ¿vale? Porque lo que lo hicieron fue con unas bolsas de gas sarín líquido, las cuales ellos llevaban unos paraguas y pincharon. De tal manera que esos pinchazos, esos agujeros pequeños de esas bolsas no permitieron la salida o la gasificación de ese gas sarín en el ambiente con la celeridad y la extensión que ellos querían.
¿de acuerdo? O sea, hicieron más bien como de válvula de sobrepresión y no dejaron extenderse al ambiente todo el gas que tenían. Si no, hubiera sido peor, ¿de acuerdo? Como decimos, la identificación del riesgo es fundamental. Para eso hay que tener formación, hay que tener conocimiento, si no tenemos algunas señales identificativas que sean visuales o por la afectación de las víctimas. Pero también hay que tener conocimientos de cómo afectarían los elementos y qué tipo de detección visual nos permitirían. Y notificación a todos los servicios de respuesta a la emergencia. ¿Para qué? Para evitar precisamente lo que hemos visto antes. El gran problema es la afectación de todos los servicios de respuesta que intervienen, ¿vale? Ya sean de seguridad pública, servicios sanitarios y demás. Evidentemente, servicios, o sea, interviniente y medio afectado por algún tipo de contaminante es un recurso anulado, con lo cual eso genera mayor extensión en el tiempo en la respuesta. El rescate de las víctimas del área de influencia del riesgo. Aquí, haciendo un triaje STAR, hay que sacarla rápidamente del área de influencia del riesgo, llevarla a un punto de unificación, ¿vale? Como o nido de heridos, donde ya se le haría un triaje lesional. Aquí hay un rescate rápido de la zona de influencia, no nos podemos parar tampoco en más historias, ¿vale? La descontaminación de víctimas por prioridades y, por supuesto, por capacidades de las unidades de descontaminación, si se tuvieran, y si no, por descontaminar a las víctimas con medios de fortuna o aislarla y trasladarla de esta manera, aislando también los medios de transporte. Una reevaluación del nivel de contaminación una vez que se ha descontaminado y si garantizamos que hay una descontaminación suficiente o cercana al nivel cero, pues confirmar el triaje lesional que sea y trasladarlo al puesto médico avanzado para su estabilización y la evacuación a un centro útil. Esto sería más o menos las 10 maneras de actuar. Pero si hiciéramos una analogía también en lo que sería una cadena de supervivencia hazmat o de materias peligrosas, como queráis llamarle, en el tratamiento a las víctimas, podríamos decir que esta cadena de supervivencia estaría fundamentada en una alerta, pero una alerta, como pongo yo ahí, una alerta hazmat. Mire usted, tengo un incidente en el que hay una neblina amarilla y la gente está tosiendo y varias de ellas están caídas. Eso sería una alerta hazmat para un servicio un centro coordinador de emergencia. Evidentemente hay que hacer también un triaje hazmat, ¿vale? Que es un triaje rápido. Un rescate hazmat, y disculpadme que diga tanto hazmat, pero son palabras claves que deben de irsenos quedando porque, por ejemplo, en el caso del ejercicio que vamos a tener de lunes a viernes aquí en la ciudad de Sevilla, el cual agradezco, pues me va a permitir valorar las capacidades de mi servicio en estas situaciones, nos vamos a encontrar con una unidad americana de descontaminación de víctimas masivas. Entonces entiendo que debemos de ir usando terminología estandarizada a nivel internacional. Evacuación de la zona caliente con control de ABC rápido y ese triaje STAR. Una descontaminación también con un control de ABC. ¿Y por qué os digo eso? En las diferentes formaciones que vemos, cuando el personal sanitario se forma, y ahí estoy muy de acuerdo, tanto con don Carlos Álvarez Leiva como el ponente anterior, la formación no debe de circunscribirse solo exclusivamente a las competencias. Cuando hablamos de formación sanitaria, en varios cursos se me ha dado circunstancias en que algún sanitario con un nivel asistencial X me decía, bueno, ¿y yo qué hago lavando víctimas? Yo decía, no estás lavando víctimas. Tú estás garantizando una descontaminación y haciendo un seguimiento de las constantes vitales de esta víctima y aplicando ciertas técnicas sanitarias a este tipo de pacientes. Y tiene que tener un seguimiento médico desde inicio. Con lo cual, los profesionales de la emergencia extrahospitalaria, como bien decía nuestro ponente inaugurador, tenemos que ir ampliando el abanico de circunstancias en las que estamos trabajando. Una, por ejemplo, es ahora mismo el tema del trabajo táctico en situaciones conflictivas, pero en las situaciones con implicación de materias peligrosas, nosotros tenemos que
formarnos en protección y en capacidades de poder intervenir en la zona de riesgo. ¿De acuerdo? O sea, hay cosas que yo sé que incluso profesionalmente, y no sé si mi jefe que estaba por ahí se está enterando, sé que no es correcto que yo lo diga, pero yo es lo que yo creo. El criterio es que yo debo de conocer cómo se trabaja en el punto de conflicto para que si es necesario establecer ahí un cierto inicio de tratamiento o la posibilidad de hacer un trabajo con la víctima de carácter sanitario, se pueda hacer. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que evidentemente eso necesita de una formación específica, de un entrenamiento, una capacitación, además actualizada, ¿vale? Como decía, después de una descontaminación con control del ABC, de nuevo hacer un triaje lesional, estabilización en el puesto médico avanzado y, por supuesto, el traslado. Los medios y recursos que habitualmente se usan en este tipo de incidentes. Bueno, aquí también os tengo que pedir un poco disculpas porque este tema todavía parece que es un poco tabú. Quería haberos traído más o menos un catálogo de medios y recursos geográficamente a nivel nacional. Es complejo porque uno cuando pregunta esto es más fácil a veces enterarse de si algún país tiene armas de destrucción masiva que si alguna unidad de algún lado tiene, algún servicio de algún lado tiene algo con lo que pueda trabajar en materias peligrosas, porque casi todo el mundo tenemos ya, pero casi nadie quiere decirlo, no es que me lo pidan, ¿va? ¿De acuerdo? Entonces, lo que sí voy a hacer en el ámbito que me pertenece, en el caso a nivel sanitario, a nivel regional de la Comunidad Autónoma Andaluza, pero en el caso de otros servicios, pues daré lo que conozco y lo que tengo cercano, que son los servicios de extinción de incendios y rescate, tanto de la provincia como de la localidad, ¿vale? Habitualmente es raro que no haya un servicio de extinción de incendios, un parque de bomberos que no tenga capacidad para proteger a varios miembros que puedan actuar con seguridad en un escenario con materias peligrosas, José, para su contención, extinción... José, 4 minutitos. 4 minutos. Pues entonces vamos rápido. Evidentemente, entonces, el problema es que no hay unidades específicas, ¿de acuerdo? Bueno, o sea, bomberos sí tiene capacidad para proteger y eso, pero no tiene unidades específicas. En cuanto a lo que es los sanitarios, la empresa pública de emergencia sanitaria en el año 97 adquirió material de protección para todos sus profesionales de protección básica que lo llevan las unidades para que no se vieran afectados en una situación con riesgos tecnológicos y 4 unidades de descontaminación no masiva, pero sí con capacidad para descontaminar a 50 víctimas aproximadamente a la hora, independientemente de si son válidos o no válidos, o sea, si deambulan o no. ¿De acuerdo? Esta unidad de descontaminación pues tiene la capacidad, como os digo, de descontaminar a 50 víctimas porque está compuesta de 3 pasillos que le da la capacidad de que cada 5 minutos se pueden descontaminar a 5 víctimas. Equipos de protección de diferentes niveles, ¿vale? Desde el 1A, que sería encapsulado total, aislado totalmente del exterior, bueno, mirad las cifras porque no me da tiempo. Deciros que después la red sanitaria de centros hospitalarios, y esto me ha costado trabajo encontrarlo o documentarlo, pero al final es así, desde el año 2011 se dotó de unidades de descontaminación en todas sus provincias, ¿vale? Y en algunas más que otras por el foco de circunstancias de materias peligrosas que hay en esa provincia. En el caso de Huelva, por el polo químico, en el caso de Sevilla, por la confluencia del transporte de materias peligrosas por carretera, en el caso de Cádiz, por las petroquímicas, ¿vale? Y después en cada provincia hay uno. Esto lo podéis ver por la casetilla esta que veis arriba a la derecha, es la que contiene eso, lo veréis en la puerta. El proyecto establece, lo que pasa que no está todavía, que habrá una en cada puerta de hospital público de Andalucía. En total 29 unidades de descontaminación. Si no hubiera capacidad de descontaminar con un material específico, evidentemente se puede usar medios de fortuna. Y lo más normal, y que sí se puede hacer, habiendo unidades de bomberos, es una cortina de descontaminación gruesa. ¿De acuerdo? En cuanto a la formación, la empresa pública de emergencia sanitaria entendió que había que formar a sus profesionales y tuvimos la posibilidad de formarlos a través en cursos que capacitaban y que tenían unos estándares a nivel internacional,
¿vale? A través de la norma NFPA. Y desarrollamos la norma NFPA 473, que no estaba establecida, pero no estaba desarrollada para los profesionales sanitarios que actúan en este tipo de situaciones. A ver si no me traiciona. Un segundito. Que entonces lo rescato. Más que hablaros de... Es bastante más gráfico que lo veáis en un vídeo. Este tipo de formación no solo capacita a los sanitarios para lo que es el tratamiento de víctimas y descontaminación, sino que los provee de los conocimientos sobre cuáles son los elementos, qué tipo de reacciones tienen, el tipo de protección, cómo evaluar un escenario, ¿de acuerdo? Cómo saber diferenciar o cómo ponerse, situarse en un sitio en concreto para no ser afectado por esto si fuéramos los primeros en llegar. Evidentemente, cómo protegerse tanto respiratoriamente como corporalmente, y trabajar de manera segura según el nivel y según la localización en el incidente con múltiples víctimas. Como ya os decía, habitualmente que nos encontramos formación que nos provee de los conocimientos para descontaminar víctimas, para localizar víctimas, para trasladar víctimas, pero necesitamos conocer qué están haciendo los compañeros de los servicios de extinción para que podamos apoyarnos mutuamente y trabajar de manera conjunta. Es más, yo me gustaría que el desarrollo de este tipo de actividades fuera una formación conjunta y a la generación de unidades con capacidad de reacción conjunta. Como veis, se valora también la capacidad y la capacidad física para trabajar con este tipo de trajes. Este tipo de formación te valora y en función de esas capacidades te permite o no trabajar o en el punto del área caliente con totalmente encapsulado, o te va determinando en base al área de intervención qué capacidad tienes tú de trabajar con los temas de protección y la localización donde te tienes que poner. Evidentemente, cómo proveerse Ahora, perdón. Eso. Cómo hacer o instaurar un DICON de fortuna con pocas cosas, y evidentemente cómo descontaminar a víctimas no válidas y a víctimas válidas, y por supuesto cómo descontaminar a intervinientes que tienen ciertas especificaciones. En este caso, deciros que las unidades de descontaminación que tiene la empresa pública de emergencia sanitaria, al ser complejas y grandes, lo que hemos hecho es dividirlas para tener la posibilidad de activarlas con mayor rapidez, y entonces la hemos dividido en unidades de descontaminación ligera, que están compuestas por una sola línea de descontaminación, y la masiva es la que tienen 3 líneas. José, Termino. tienes que acabar ya. Te vas a sacar el pañuelo ya como los toros. La unidad de descontaminación ligera la podéis ver esta tarde en el taller que tenemos aquí en el exterior. ¿De acuerdo? Muchas gracias.